Muy buenos días, tardes, noches. Para esta ocasión les traigo un seminario sobre el acoso virtual. Bien, agradezco entonces a todos y todos los que están presentes hoy día participando en este tema. El tema de hoy será acoso virtual, ¿no? Digamos, haremos una revisión de lo que implica el tema de acoso, ¿no? De forma amplia, ¿no? Y desde la mirada que tenemos, digamos, como parte preventiva también de esta figura, ¿no? Bueno, quien les habla es la licenciada Rocío Salinas, soy promotora del Centro de Emergencia Mujer que se encuentra en la comisaría de Salaberry, de Huacho. Y bueno, lo que ustedes ven allí es el título de la campaña preventiva, en la campaña que tenemos, digamos, como todos los años, todos los 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, inauguramos una campaña, ¿no? Y que tiene vigencia todo el año. En esta oportunidad la campaña se denomina Haz la diferencia, frena la violencia, ¿no? Y tiene que ver pues con la necesidad de asumir una nueva actitud frente a los problemas de violencia. El tema de hoy, que es el acoso virtual o ciberacoso, como también se conoce, ¿no? Es un tema que es parte, digamos, estratégica, ¿no? Es parte de una estrategia que tenemos también como parte del programa Aurora, ¿no? Dentro del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y tiene que ver con la necesidad de lograr que la población entienda que esto es un problema en el que necesitamos también conocer, ¿no? La magnitud de ese problema, las formas en las que podemos prevenir esta forma, que ahora delito, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Entonces, esta es también el título, como les decía, de una estrategia dentro del programa, ¿no? Nos protegemos contra el acoso virtual, al cual también hemos llegado y llegamos también dentro de las estrategias preventivas que desarrollamos en las instituciones educativas, ¿no? O en las instituciones, en diferentes instituciones y organizaciones sociales, ¿no? Bien, entonces este es el tema, ¿no? Acoso virtual, ¿no? O ciberacoso, como generalmente se le llama, ¿no? Previo a la pandemia, digamos, a este periodo de confinamiento que se ha vivido, ¿no? A este episodio tremendo, ¿no? Que hemos y que continuamos todavía, digamos, viviendo, ¿no? Esta figura, digamos, de acoso virtual estaba en franco avance, ¿no? Estaba en franco avance en la medida que la población se iba, digamos, iba utilizando mucho más las redes, ¿no? Iba generándose una prácticas de relaciones sociales de forma, digamos, virtual, ¿no? En la actualidad, ¿no? Esta pandemia, digamos, nos ha empujado, ha acelerado este proceso, ¿no? Ha acelerado este proceso hacia la virtualidad, ¿no? Y por lo tanto también ha trasladado muchas figuras, ¿no? Muchas figuras, digamos, muchos delitos, ¿no? Muchas figuras delictivas hacia el entorno virtual, ¿no? Hacia el medio virtual, a digamos, a este espacio en donde, este nuevo espacio de socialización, ¿no? Que va a reproducir también, no solamente digamos, las cosas buenas, ¿no? Sino también estas formas de delito, ¿no? Cómo es el acoso virtual. Entonces, el acoso virtual tiene esta definición, ¿no? Es una acción, es una conducta, ¿no? Que es realizada por un grupo o por una persona, ¿no? Contra otra, ¿no?
a la cual amenaza, ¿no? A la cual avergüenza, intimida, critica, hostiga, ¿no? Dentro de este espacio, ¿no? En estos medios digitales, en estos medios de comunicación, ¿no? Y esta otra persona lo rechaza, ¿no? Rechaza estas acciones, ¿no? No desea estas acciones porque ve afectados sus derechos, ¿no? Su derecho a la dignidad, a la integridad, a la salud, ¿no? Pero también ahí hay dos derechos, digamos, derechos que son protegidos, ¿no? Uno es al libre tránsito, ¿no? Como era, digamos, en la presencialidad, ¿no? Digamos, a la libertad de poder hacer uso de estos espacios, ¿no? Ojo, virtuales. Y por otro lado, también a la libertad sexual, ¿no? Que también es digamos, un derecho protegido, ¿no? Un bien protegido. Perdón. Entonces, esta es, digamos, la figura del acoso virtual, que es similar, ¿no? Como le decía, en términos de acoso, es similar, ¿no? Con ciertas diferencias que de pronto las vamos a ver entre lo que es el acoso y lo que es el acoso sexual, ¿no? Por otro lado, ¿no? Vamos a darle una mirada, digamos, a la figura legal, ¿no? Al decreto legal que se genera en el 2018, ¿no? El 11 de septiembre del 2018, ¿no? Y que incorpora estos delitos de acoso, ¿no? Digamos, lo incorpora, ¿no? Estas figuras, ¿no? La difusión de imágenes, los materiales audiovisuales o audios de contenido sexual, ¿no? El acoso sexual específicamente, ¿no? El chantaje sexual, esto dentro de lo que es el Código Penal, ¿no? Entonces, de esta manera es que, digamos, se vuelve un delito, ¿no? Y esta figura de acoso virtual está dentro de esta, digamos, de esta figura delictiva, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de especificidades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, cuando se denomina, cuando se define el acoso, ¿no? En el artículo 151A, ¿no? En el que especifica, ¿no? Quien en forma reiterada, continua, habitual, ¿no? Vigila, persigue, hostiga, asedia, o busca establecer un contacto o cercanía con una persona. Esto específicamente, ¿no? Dentro de esta figura, digamos, nos habla de una forma reiterada, ¿no? De que alguien de forma reiterada, ¿no? Y ahí habla de hostigamiento y asedio, ¿no? Para buscar establecer un contacto o cercanía con esta otra persona, ¿no? Y esta otra persona sin consentimiento, ¿no? De modo que altera su normal desarrollo en su vida cotidiana, ¿no? Ahora, ojo, aquí hagamos la diferencia, ¿no? Porque aquí nos habla, sí, de una forma reiterada, de una forma continua, ¿no? De una forma así incisiva, digamos, ¿no? En la forma, digamos, de acoso sexual, ¿no? No necesariamente requiere de esta forma reiterada, ¿no? De esta forma incisiva, ¿no? Basta con digamos, la insinuación sexual, ¿no? Con la connotación sexual de la figura, ¿no? Y ahí ahorita vamos a ver esa diferencia, ¿no? Entre acoso solamente y acoso sexual. Por otro lado, ¿no? Nos habla de difusión de imágenes, ¿no? Nos habla de difusión de imágenes, nos habla de difusión de material audiovisual, ¿no? Nos habla de contenido, ¿no? De orden sexual, ¿no? Con connotación sexual. Entonces, específicamente nos dice que quien sin autorización difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual de cualquier persona, ¿no? Que obtuvo con su anuencia, ¿no? Es decir, ya nos habla de alguien que utiliza la imagen de connotación sexual, ¿no?
de otra persona, ¿no es cierto? Entonces este contenido y esta figura, por desgracia, ¿no? Se está dando bastante, ¿no? O sea, como les decía, estos delitos se acentuaron mucho más con este proceso de confinamiento, ¿no? Por otro lado, también hablamos de el acoso sexual específicamente, como ustedes ven, nos habla de un tipo penal específico, ¿no? El 176B, que está en el Código Penal, el que sí habla, ¿no? En el que no necesariamente tiene que ser de forma reiterada, que se distingue con la figura primera que vimos de acoso solamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de acoso sexual, ¿no? Es la misma figura, pero con, digamos, con el agregado es que, digamos, estos actos tienen que ser de carácter o de connotación sexual, ¿no? Entonces, igual, el que de cualquier forma persigue, hostiga, asedia, busca establecer un contacto o cercanía a una persona sin el consentimiento de esta, ¿no? Para llevar a cabo actos de connotación sexual, ¿no? Valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de comunicación. Entonces, allí también hace la diferencia, como le decía, con la figura de acoso, digamos, acoso simple, ¿no? Y por otro lado, el chantaje sexual, específicamente señalado, ¿no? Nos habla de quien amenaza, ¿no? El que amenaza, intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de la tecnología de la información o comunicación, para obtener de ella una conducta, ¿no? O un acto también de connotación sexual, ¿no? Entonces, ya hablamos aquí, ¿no? De estas diferencias y estos términos introducidos, ¿no? Dentro del Código Penal, ¿no? Acoso sexual y chantaje sexual, ¿no? Como digamos, como una forma de innovación dentro del Código Penal desde el 2018, ¿no? Y aquí, digamos, este pequeño comparativo, ¿no? Entre lo que es simple acoso, ¿no? Digamos, una figura simple de acoso y una figura de acoso sexual específicamente, ¿no? Entonces, el acoso sí nos habla, ¿no? De la manera habitual, de la reiteración del acto, ¿no? De la continuidad del acto, ¿no? De lo incisivo del acto, ¿no? Y mientras que cuando hablamos de acoso sexual, ¿no? No necesariamente hay una conducta reiterada, ¿no? Sino lo que, digamos, lo que se focaliza ahí son los actos de connotación sexual, ¿ya? Entonces esa es un poco la diferencia que se hace entre acoso y acoso sexual. Y por otro lado, ¿no? Ambas figuras, ¿no? Nos hablan de vigilar, perseguir, hostigar, asediar, ¿no? O buscar tener contacto sin consentimiento. Es decir, como dice en el derecho, con dolo, ¿no es cierto? Con dolo. Y por otro lado, la comparación entre acoso y acoso sexual, ¿no? Nos habla de acoso, es cuando se altera la vida cotidiana de la víctima, ¿no? Se altera la libertad, digamos, ¿no? De poder, no sé, transitar incluso en los medios virtuales, ¿no? Y por otro lado, cuando se habla de acoso sexual, ¿no? No se focaliza en alterar, digamos, la libertad de tránsito, ¿no? Sino más bien la libertad sexual, ¿no? Como esa connotación específica que tiene la figura, ¿no? Entonces, esta es una pequeña comparación entre lo que es el acoso, ¿no? Y el acoso sexual, ¿no? Por otro lado, ¿no? Cabe también hacer una revisión, ¿no? De lo que son los casos de acoso virtual, ¿no? Registrados hasta enero del 2021, por ejemplo, ¿no? Esto es parte de un estudio que realizó Plan Internacional, ¿no? Al inicio lo presentó a febrero o marzo del 2021, ¿no?
y nos habla, por ejemplo, ¿no? Que ya de lo que decía, ¿no? Que ya había un franco ascenso, ¿no? De los casos de acoso virtual, que digamos, con la pandemia, ¿no? O, perdón, sí, pues con la pandemia se incrementaron enormemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, ¿no? Que la barra naranja, ¿no? Que la barra naranja, que nos habla de los casos del 2020, ¿no? Están enormemente incrementados con relación a la barra azul, que son los casos del 2018, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, junio del 2000, en junio, ¿no? Del 2018 tenía, por ejemplo, 103 casos, ¿no? Al 2020 los casos eran, no, perdón, sí, 103 casos, al 2020 tenían 189 casos, ¿no? Entonces el incremento fue enorme, ¿no? E incluso nos señala acá, por ejemplo, un reporte, ¿no? De 3.413 casos entre febrero del 2018 y enero del 2021, ¿no? Entonces, solo de abril a diciembre del 2020 habían ya 1.399 casos registrados, ¿no? Ojo, esos son casos registrados por víctimas, ¿no? Es decir, casos que llegan a denuncia, casos que son registrados, ¿no? Cuando sabemos también que existen muchas de estas cifras, digamos, que no necesariamente, hay muchos casos que no necesariamente pasan por un registro, ¿no? Bueno, dentro de la figura de acoso, ¿quiénes son los acosadores o quiénes pueden acosar? ¿No? El acosador puede ser una persona conocida, puede ser un extraño, ¿no? Puede ser la misma pareja o tener algún vínculo con la persona acosada, ¿no? Puede ser su pareja, su expareja, su esposo, etcétera, ¿no? En realidad el acosador, ¿no? Podría ser cualquiera, ¿no? Y ahora vamos a ver, por ejemplo, el componente de anonimato que tiene esta figura, ¿no? Sin embargo, también hay que ver que en la mayoría de casos son personas conocidas, ¿no? Son personas conocidas los acosadores. Cualquier persona es susceptible de ser acosada, cualquiera. Sin embargo, la mayoría de las víctimas son mujeres, y este dato también digamos, no es un dato que se me ocurrió a mí, ¿no? Por desgracia, la mayoría de casos que se tienen se tienen de acosadas, ¿no? En línea, son mujeres, ¿no? Y son incluso población vulnerable, ¿no? No solamente mujeres, sino también mujeres menores de edad, ¿no? Mujeres con discapacidad, mujeres con una orientación sexual distinta. Entonces, ahora vamos a ver esos casos, pero esto es un dato real, ¿no? Al igual que en otros tipos de violencia hacia las mujeres, digamos, en similares, digamos, asociado a la violencia de género, ¿no? También el acoso virtual, ¿no? Está relacionado a las relaciones de poder, ¿no? La intimidación, ¿no? Y al establecimiento de un sistema de control, ¿no? Entonces, está asociada a la violencia de género, son en su mayoría mujeres las personas acosadas, ¿no? Y eso las vuelve mucho más vulnerables, ¿no? Esto es digamos, es un dato real, ¿no? Respecto al mismo estudio que cité, ¿no? Hay que decir que también respecto al sexo de la persona que acosa, ¿no? Es decir, al acosador, ¿no? Tenemos que en su mayoría, es decir, el 63.5% de acosadores son varones, ¿no? Mientras que la persona, perdón, de acosadores son varones, mientras las acosadoras mujeres son el 30.6%, ¿no?
Entonces, esto nos lleva a reafirmar el dato que les digo, ¿no? Que la mayoría son varones los acosadores, que no quiere decir que no hayan también mujeres acosadoras, ¿no? Existe un buen porcentaje, que es el 30.6% de mujeres acosadoras, ¿no? Por otro lado, respecto a la frecuencia del acoso, ¿no? Este dato nos dice que de manera diaria, digamos, insistentemente, ¿no? El 49.8% dijo que el acoso era diario, ¿no? Diario, permanente, ¿no? Entonces, imagínense vivir en una situación de acoso, a una persona que es acosada diariamente, ¿no? El 25% dijo que era intermitente, ¿no? Y solo el 16.4% dijo que era semanal, ¿no? Imagínense este dato, ¿no? Con la, digamos, con esta situación de virtualidad en la que vivimos, ¿no? Estos datos definitivamente considero yo que tienen franco incremento, ¿no? La medida que todo se ha virtualizado, entonces, digamos, la intensidad, la frecuencia del acoso también se ha incrementado, ¿no? En cuanto al dato de relación con la víctima, ¿no? Cuando hablamos de la relación con la víctima, ¿no? En su mayoría, ¿no? Son conocidos, ¿no? Pero no es una mayoría, digamos, no es una gran mayoría, ¿no? Porque nos habla de que el 22.4% son conocidos, ¿no? Mientras que el 15.3% son desconocidos, ¿no? En relación con la víctima, ¿no? Y un interesante 11.1% nos habla de que son la pareja el acosador, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? Digamos, la realidad es que no existe una abundante mayoría que nos pueda decir son la mayoría conocidos o son la mayoría desconocidos, ¿no? No hay mucha brecha, digamos, ¿no? El 22.4% sí nos indica que son conocidos en la relación con la víctima, ¿no? ¿De qué manera se manifiesta el acoso virtual? ¿No? Si nosotros vemos, digamos, en la vida cotidiana, como decíamos ahora, el incremento, digamos, del uso de las redes sociales, ¿no? Este nuevo espacio, estas nuevas formas de socialización que existen, nos hablan pues de que se han incrementado, por ejemplo, las redes sociales, los programas, los usos, las formas, ¿no? Las modalidades, ¿no? Todo esto está en franco crecimiento, ¿no? Y eso hace que pues las manifestaciones del acoso virtual también se incrementen, ¿no? Entonces, mientras antes hablábamos de 2 o 3 redes sociales, ¿no? Ahora hablamos de muchas más, ¿no? Yo veía a los jóvenes cómo hacen uso de las redes sociales y cada tiempo aparece una nueva red social, ¿no? Y digamos, la competencia entre ellas es captar cada vez mayores adeptos, ¿no? Mayores personas que hagan uso de estas redes sociales. Entonces, así como se incrementan estas redes sociales y estos espacios, se van a incrementar también estas manifestaciones de acoso virtual, ¿no? Estas figuras. Y también como se han incrementado y se vienen incrementando las figuras delictivas en las redes sociales, ¿no? Entonces, dentro de este campo, digamos, del acoso virtual, ¿no? Tenemos ahí el insulto electrónico, ¿no? Que es este insulto electrónico, esta forma como se utilizan las redes para insultar, ¿no? Y estos insultos pueden ser o no de connotación sexual, ¿no? No necesariamente de connotación sexual. Se usan las redes para insultar. Se usan las redes para hostigar, ¿no? Este hostigamiento, esta manifestación de acoso mediante el hostigamiento, ¿no? Estos mensajes ofensivos, ¿no? Con
o sin connotación sexual, ¿no? Simplemente con el objetivo de afectar al otro, ¿no? A la otra persona, ¿no? A través también de aplicativos, ¿no? Como les decía, se ha incrementado de manera bastante creativa incluso, ¿no? Las formas de cómo se genera, ¿no? Cómo se ridiculiza a la otra persona, ¿no? Cómo se afecta a la otra persona, ¿no? Por medio de memes, por medio de lo que denominan memes, ¿no? Por medio de publicaciones, ¿no? No directamente con no necesariamente con los insultos, ¿no? Sino que a través de las figuras estas de ridiculizar a la otra persona. La suplantación es una forma también de acoso virtual, ¿no? Esta suplantación, esta forma por la cual digamos, se hace pasar por la víctima, ¿no? Usando la contraseña, el acceso a las cuentas, ¿no? Yo creo que hasta para nadie es un secreto que ahora hay hasta especialistas que logran hackear las cuentas, ¿no? Hackear las cuentas y suplantar, ¿no? A las personas, ¿no? Utilizándolas, ¿no? Utilizándolas, afectándolas de diversas formas, ¿no? Entonces, esta es una forma también de acoso virtual, ¿no? Que está asociado también con los delitos virtuales con los cuales, que por cierto, también ya para nadie es un secreto que se vienen incrementando, ¿no? El ciberacoso o la ciberamenaza, ¿no? Que es estos mensajes, ¿no? O estas figuras amenazantes hacia las otras personas, ¿no? Que, digamos, previo a la pandemia se utilizaban, eran muy frecuentes digamos, en los colegios, en las instituciones educativas, ¿no? Había una demanda, recuerdo, de las profesoras por abordar este tema, ¿no? De ciberacoso, porque eran quienes, digamos, manejaban mejor, entre comillas, la tecnología, ¿no? Y veían un recurso fácil, ¿no? Para ridiculizar al compañero, ¿no es cierto?, ¿no? Y para molestar al compañero. Pero esto también es usado, ahora en la actualidad ya no es solamente en las instituciones educativas, sino que se ha generalizado, se ha masificado, ¿no? El ciberacoso, la ciberamenaza, ¿no? Estas figuras en inglés, ¿no? Estos nombres en inglés, ¿no? Hay que entender, ¿no? Que, digamos, el boom de los espacios virtuales, de los programas de intercambio virtual, ¿no? Vienen pues de Estados Unidos, de los países occidentales, y ellos pues acuñaron estas figuras delictivas con nombres en inglés, ¿no? Entonces el happy slapping, ¿no? Es una figura, ¿no? Que habla del uso de estas figuras, digamos, vetadas, ¿no? Estas figuras fuertes de violencia que fueron vetadas por la televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas figuras encontraron, digamos, un campo de cultivo en las redes sociales, ¿no? Entonces, el happy slapping, ¿qué es cuando se graba a una persona golpeando a una persona o se graba una forma fuerte de violencia, ¿no? Que por lo general son vetadas por los contenidos fuertes en las televisiones, ¿no? O en las formas formales de comunicación, ¿no? Pero que son usadas, ¿no? Son reproducidas, y esto también se ha visto en las instituciones educativas, por ejemplo, de los países americanos, donde se graban golpeando a una persona, ¿no? Y luego se viraliza la imagen, ¿no? Se transmite a través de las redes sociales y se logra viralizar estas imágenes, ¿no? Entonces, estas publicaciones en red de estas imágenes violentas, imágenes fuertes, ¿no? También se ha vuelto una figura de acoso tremenda, ¿no? Y luego vamos a ver el daño que causa esto a las personas.
La figura de sextorsión, ¿no? O extorsión sexual, ¿no? Que es esta amenaza, pero ese es el chantaje ya de, digamos, el chantaje que se hace a alguien, ¿no? Por lo general a una mujer, ¿no? Que es con respecto a imágenes, audios o videos de connotación sexual, ¿no? De tipo íntimo, ¿no? Se amenaza con difundirlos, ¿no? Se amenaza con que no sean privados, ¿no? Sino con publicarlos, ¿no? Esto es una forma de sextorsión y que se da esta figura por lo general en una relación de pareja, ¿no? Termina la relación de pareja y uno de ellos utiliza estas imágenes, ¿no? Para, digamos, extorsionar a la pareja, ¿no? A la que fue su pareja. Entonces, esta figura también es una de las figuras terribles de violencia que se está también reproduciendo y que está dentro de la figura de acoso virtual, ¿no? El stalking, ¿no? Que es una práctica que incluso se ha incorporado al lenguaje, ¿no? Ahora se habla de estoquear, ¿no? Que es el buscar, ¿no? A una persona, los datos de una persona de manera obsesiva, ¿no? Con la cual se pretende establecer un contacto, ¿no? Sus imágenes en red, ¿no? Intentar identificar su dirección, sus datos personales, etcétera, ¿no? Con un fin, ¿no? Con el fin de repente de perseguirlos, de establecer un contacto, ¿no? Esto, como les decía, el estoquear, ¿no? Se ha incorporado incluso al lenguaje, ¿no? Entre los jóvenes es muy común hablar y utilizar esta palabra, ¿no? Que es estoquear. El ciberbullying, ¿no? Que está relacionada con con el bullying, ¿no? Pero en forma virtual, ¿no? En la cual en las cuales una persona, ¿no? Digamos, hostiga, ¿no? Humilla, molesta a la otra persona, ¿no? Este bullying, digamos, este bullying que se cometía, digamos, por lo general en las instituciones educativas, en las aulas, ¿no? También se ha virtualizado y está dentro de esta figura que es el ciberbullying, ¿no? Y por otro lado, el grooming, ¿no? Que es la figura que también está asociada un poco a la trata, ¿no? A la figura de la red de trata de personas, ¿no? Y cuando es una persona adulta, finge ser adolescente para engañar, ¿no? Con la finalidad de engañar, ¿no? A un menor de edad, ¿no? A través de las redes sociales, ganarse su confianza, ¿no? Y conseguir, pues, de pronto, por eso decíamos que está asociada a la explotación sexual, ¿no? De repente conseguir engancharla, ¿no? A esta red de fines de explotación sexual, ¿no? Entonces, el grooming es una figura que también, por desgracia, la hemos visto de cerca, ¿no? Y que está bastante, que se ha incrementado también como figura delictiva, ¿no? Aquí yo también quise poner este pequeño tema, digamos, asociado al tema del acoso, que tiene que ver con el acceso al contenido inapropiado, ¿no? Que muchas veces se está como naturalizando, ¿no? Se tiene abierta las redes sociales, ¿no? Con mayor frecuencia a los jóvenes, a los menores de edad, ¿no? Y esto genera que hay mucho contenido inapropiado al cual acceden los menores de edad y que no tienen mucha restricción, ¿no? Que los padres no logran, digamos, tener un control sobre ello, ¿no? Y esto va a generar percepciones distorsionadas de sexualidad, ¿no? Ideas falsas sobre el cuerpo, en general,
están, digamos, pueden ser, digamos, un caldo de cultivo, ¿no? De ir generando estas conductas asociadas al acoso virtual también, ¿no? Entonces, el acceso a contenido inapropiado es un hecho, digamos, de cuidado, ¿no? Que tenemos que tener cuidado porque nos convierte, digamos, nos pone en mayor riesgo, ¿no? Sobre todo a los menores de edad, ¿no? El acoso como figura, digamos, el acoso virtual como figura delictiva, tiene particularidades que lo hacen, digamos, grave, ¿no? Que hacen esta figura grave, ¿no? Uno de ellos es el anonimato, ¿no? Lo que yo decía, que el anonimato hace que, lamentablemente, en el campo virtual, ¿no? La dificultad más grande es saber quién está detrás, ¿no? O sea, no tener esa certeza que se tiene, digamos, en una socialización normal, ¿no? Física, presencial, ¿no? El anonimato es digamos, es un riesgo enorme, ¿no? No saber con quién te relaciones, no tener esa certeza de quién es el agresor, por ejemplo, ¿no? Es una característica de esta figura, ¿no? Otra característica grave es también la impunidad, ¿no? ¿Qué nos dice la impunidad? Pues eso, ¿no? Que lamentablemente el anonimato trae la propia impunidad, ¿no? No tener, digamos, clara, a pesar de tener digamos, estas figuras, estos tipos penales, ¿no? Tampoco nos dan la certeza de que sea punitivo, ¿no? No hay las evidencias, ¿no? Como dicen los abogados, las cargas de la prueba y esto lo vuelve más complicado, ¿no? Y hasta cierto punto impune, ¿no? Otra característica es la viralidad, ¿no? O sea, estas formas delictivas se viralizan, ¿no? Al viralizarse, pues, digamos, las afectaciones y los daños, ¿no? Se vuelven casi permanentes, ¿no? Casi permanentes, ¿no? Lo que se viraliza, ¿no? Lo que queda registrado, digamos, en esta famosa, la huella digital que dejamos en la red, ¿no? En el mundo virtual, pues es por siempre jamás, ¿no? No tenemos todavía la evidencia de en qué momento cortar esa huella, ¿no? Muchas de estas formas se vuelven virales, ¿no? En las redes sociales. Y por otro lado, la no certeza, como le decía yo, o la invisibilidad, ¿no? La dificultad para poder visibilizar claramente estas formas delictivas, ¿no? Esto también lo hace grave, ¿no? Y lo perdurable, sobre todo lo perdurable de las afectaciones, ¿no? Las afectaciones que producen estas formas son tremendas. Conozco mucha gente afectada, ¿no? Con estas formas de violencia virtual, ¿no? Es difícil, digamos, como lo digo, evidenciarlo, pero no quiere decir que no exista, ¿no? El daño que ocasiona, ¿no? Es realmente perdurable, ¿no? En el tiempo. Bien, algunas manifestaciones del acoso virtual, ¿no? Es a través, como decíamos, hostigamiento, insultos electrónicos, ciberamenaza, etcétera. El 32% es por hostigamiento, ¿no? Es decir, el envío reiterado de mensajes ofensivos, ¿no? Con o sin connotación sexual. Y por otro lado, también, ¿no? Los insultos electrónicos y las ciberamenazas, ¿no? Creo que todos están relacionados y se manifiestan de esta forma. ¿Qué elementos constituyen el acoso virtual? Pues la conducta en sí, esas conductas, como les decía en el derecho, con dolo, ¿no? Con intención. El acto, ¿no? Que realiza una persona o un grupo de personas para amenazar, insultar, ¿no? Que puede o no tener una connotación sexual,
mientras el otro elemento es quien se siente afectado, ¿no? O vulnerado en su derecho, ¿no? Su derecho a la dignidad, a salud, a integridad, ¿no? Y sobre todo el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Como les decía, los medios de comunicación digital que se usan dentro de esta figura de acoso virtual, si bien es cierto, yo cito acá algunas, ¿no? Esto está en franco crecimiento. Las redes sociales se están multiplicando, ¿no? En la medida que hemos virtualizado nuestra vida, ¿no? La vida diaria, ¿no? Utilizamos las redes para los diferentes ámbitos de la vida misma. Entonces, ya no podemos hablar solamente de estas redes, sino de muchas otras y también de un sistema en franco crecimiento, ¿no? Un sistema virtual en franco crecimiento, ¿no? Redes sociales, sistemas de mensajería, blogs, foros, páginas web, ¿no? Etcétera. ¿Quiénes hacen uso de estas redes sociales? ¿No? Por lo general, ¿no? El 72%, ¿no? Que hacen uso elevado de las redes sociales están entre los 15 y 24 años, ¿no? Y jóvenes de 25 a más años es el 57%, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una población principalmente joven que hace uso de las redes sociales. Por lo tanto, nuestra mirada, digamos, preventiva va por ese rango de edad, ¿no? Es por eso que muchas veces las personas adultas mayores o los adultos hacen poco uso, ¿no? Y muchas veces desconocen, ¿no? Estas medidas de prevención también dentro de estas figuras, ¿no? Delitos virtuales. ¿Qué herramientas se usan? Bueno, cada vez con más frecuencia los celulares, ¿no? Las computadoras, las tablets, etcétera, ¿no? Estos son un poco los casos registrados, ¿no? Los casos registrados, digamos, como alertas de acoso virtual entre enero y diciembre del 2020, ¿no? 1.270 casos, ¿no? Y hablamos que solamente en la Lima región, ¿no? Se reportaron 58% de casos, ¿no? O sea, la mayoría estamos, digamos, dentro de la región Lima, ¿no? Por otro lado, los periodos de edad, ¿no? En los cuales se han reportado casos de acoso, ¿no? Se reportan casos desde los 8 años de edad, ¿no? Entonces, imagínense, desde los 8 años de edad ya tenemos jóvenes, ¿no? O menores de edad, ¿no? Que reportan casos de acoso virtual, ¿no? Y digamos la edad en la que se reportan con mayor frecuencia están entre los 14, 15 y 16 años, ¿no? Como lo dice bien esta tabla. Perdón. Bien, entonces vale la pena dar algunos consejos frente a esta figura de acoso virtual, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con la necesidad de limitar los contactos a personas conocidas. En realidad, yo lo que siempre, digamos, suelo aconsejar, ¿no? Es que de la misma manera como hemos llegado a las redes sociales a generarnos un correo, a generarnos una página de Facebook, a generarnos un WhatsApp, ¿no? De la misma manera como buscamos hacerlo, ¿no? Tenemos que buscar, digamos, las llaves de cuidado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Así como aprendemos a usar el Facebook, ¿no? Aprendamos a buscar las formas de protegernos, ¿no? Los bloqueos, cómo bloquear, cómo limitar los accesos, las entradas, ¿no? Cómo asegurar con claves, ¿no? Muchas de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, aprender, digamos, a interactuar en una red social
es similar a aprender a interactuar en la sociedad, en la vida misma, ¿no? Es lo que se ha convertido en una necesidad. Yo siempre les ponía el ejemplo de tener mi casa, ¿no? Y la red social es una puerta, ¿no? Es una puerta. Y la puerta de mi casa siempre está cerrada, ¿cierto? Y tener una red social es tener la puerta abierta. Entonces, así como dejo la puerta abierta para ingresar, o para ver la calle, o para entrar y salir, ¿no? Aprender a asegurar la puerta en el momento que me voy a dormir, asegurar la puerta para cuidar las propiedades que tengo, ¿no? O para cuidar a mis propios hijos, ¿no? A mis propias personas. Entonces, si nos ponemos en esa comparación, pues entonces vamos a ver la necesidad también de incorporar medidas preventivas y de protección, ¿no? Cuando hacemos uso de las redes sociales, ¿no? Usar claves, aprender, como les decía, a limitar accesos, ¿no? Cuando hablamos ya de delitos específicos, por ejemplo, de acoso sexual, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, de la necesidad de cuidar, ¿no? De cuidar mi cuerpo, imágenes de mi cuerpo, de mi intimidad, ¿no? Para con cualquier persona, ¿no? Incluso con mi pareja, ¿no? Con el cuidado y con el, haciendo también el, digamos, ejercicio a mi derecho, ¿no? De poder, protegerme y tener mi libertad sexual, digamos, ¿no? El cambio de contraseñas, ¿no es cierto? El cuidado de los datos personales, ¿no? Lo importante que es cuidar los datos personales, ¿no? Aunque ahora está muy difundido, pero es necesario mantener, digamos, el cuidado de las referencias, ¿no? Digamos, en la virtualidad lo que podría ser las ubicaciones, ¿no? Yo recuerdo que, y tenemos esa costumbre ahora de pedirlo por WhatsApp o por redes sociales, ¿no? Y normalmente cuando uno pide algo, por ejemplo, para que lo traigan a casa, ¿no? A través de las motos, los Rapis, ¿no? Los aplicativos, te piden la ubicación, ¿no es cierto? Te piden la ubicación, mándenme su ubicación. Ok, y uno activa el GPS y le manda la ubicación, ¿no? Mucho cuidado con el uso de esto, ¿no? Porque activar la ubicación o, digamos, proporcionar la ubicación muchas veces ha generado ya casos, ¿no? De robos, de estafas, ¿no? Y esto bueno, hablamos ya de que de bienes que tenemos que cuidar, ¿no? Como son la identidad, la ubicación, ¿no? Los números de teléfono, etcétera, ¿no? Entonces es una necesidad cuidar esos datos. Bueno, estos son algunos consejos que nosotros damos para el acceso a los medios virtuales, ¿no? Sobre todo con los menores de edad, ¿no? Que son los que, digamos, hacen uso, pero, como decía, no tener acceso no implica, pues, acceso a todo, ¿no? No implica dejar de tener medidas de bloqueo, ¿no? Para ciertas páginas, para ciertos contenidos, ¿no? Que no se deben promover, ¿no? Bueno, estas son las especificidades, ¿no? Entonces, y estas son algunas conclusiones, ¿no? Hablamos de un aumento del 73% de casos registrados, ¿no? Solo hasta el 2020, ¿no? 73% de incremento, imagínense, ¿no? También hablamos de que entre marzo y abril del 2020 se incrementó en 105%, ¿no? Que justo hablábamos del inicio de la pandemia, ¿no? Los 5 medios más usados, ¿no? Siguen siendo Facebook, WhatsApp, ¿no? Los mensajes de texto, el chat, el Instagram, ¿no? Pero siguen saliendo otros, como yo les decía, ¿no? Las manifestaciones de acoso más frecuentes son el hostigamiento, ¿no? Los insultos electrónicos, la ciberamenaza, la ciberpersecución, el
stalking, etc. El 88% de las víctimas son mujeres, ¿ok? Son mujeres. Y dentro de esas mujeres son jóvenes entre 18 y 35 años de edad, ¿ya? El 67.2 son heterosexuales, ¿no? Heterosexuales, ¿no? Y la mayor cantidad de casos se concentran entre Lima, Callao, Amazonas, Arequipa y La Libertad. El 63.5% de las personas agresoras son varones, son hombres, ¿ya? Y las víctimas, agresoras mujeres, el 30.6%. Y el 49.8% nos habla de una agresión diaria, ¿no? Es diaria y reiterada. El 15.3% nos habla de que son personas desconocidas, ¿no? Y el 22.4% nos habla de personas conocidas, ¿ya? Entonces, hablemos también claro, nos hablan de que las personas que fueron entrevistadas, el 50% nos dicen de que viven más acoso en línea que en la calle. Y eso también hay que señalarlo, ¿no? Yo creo, bueno, esto ya es mi apreciación personal, que es mucho más grave, ¿no? El acoso virtual, ¿no? Que el acoso físico. En el acoso virtual, el anonimato, digamos, ¿no? Como les decía, es muy difícil de poder, y la impunidad agravan el problema, ¿no? Bueno, hay un detalle respecto al tema del acoso virtual, ¿no? Existe mucha necesidad de que las propias redes sociales, ¿no? Implementen medidas de protección, digamos, ¿no? De protección para evitar estas formas delictivas, ¿no? Entonces, este estudio que hizo Plan Internacional recomienda principalmente eso, ¿no? De que las propias redes sociales tengan medidas, digamos, de control, ¿no? Que crear, por ejemplo, mecanismos de denuncia, ¿no? Y que los gobiernos también tengan marcos jurídicos, ¿no? Que aborden de manera adecuada, ¿no? La violencia virtual, ¿no es cierto? ¿No? Y que hayan mejores normas, digamos, también entre la población, ¿no? Bien, entonces hay que entender, esto es una forma también de violencia, ¿ya? La violencia virtual, el acoso virtual, ¿ya? Es real, es tan destructiva y tan grave como cualquier otra. Perjudicial, produce también daños económicos, psicológicos, sexuales, físicos, etc. ¿Ok? Y genera una sensación de inseguridad. Entre las instituciones que abordan este problema está el Ministerio Público, quien es que recibe las denuncias, investiga el delito, ¿no? Tiene a su cargo la carga de la prueba, ¿no? Es el titular de la acción penal, y es quien acusa, ¿no? Y por otro lado, bueno, ya sabemos el procedimiento de denuncia, ¿no? Se denuncia, se acerca uno a una comisaría, hace la denuncia, ¿no es cierto? Y tiene algunas agravantes esta conducta. No sé si hasta allí hay alguna pregunta, ¿no? Esto es parte de una campaña, como ya lo dije. Y déjenme decirles también, por último, que, perdón, estamos también, se reciben también estas denuncias o estas alertas a través de la línea 100, que es una línea de emergencia del Ministerio de la Mujer, ¿no? Libre, gratuita y está disponible en cualquier hora, todos los días del año. No sé si hay alguna pregunta. Buenas tardes con los participantes. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, el chat está habilitado para que puedan hacer sus preguntas respectivas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Solamente quería consultar, al menos en estos tiempos de pandemia en que las clases han sido virtuales, todavía no se regresa a las clases presenciales, si se ha tomado alguna medida o se tiene alguna información
de cómo evitar estos temas, siendo que los alumnos, estando conectados casi todo el día en la computadora, son más propensos a conectarse a las redes y caer en estas situaciones. Sí. Tengo entendido que el Ministerio de Educación, ¿no? En realidad lo que hace el Ministerio de Educación es activar los protocolos que ya tiene, ¿no? Que ya están, digamos, implementados, incidir de pronto en capacitar al personal, digamos, a los docentes, para, por ejemplo, en el momento de generar, sé que genera, por ejemplo, cuentas, drive, seguros, ¿no? De esa manera sé que hacen, digamos, sus medidas preventivas frente a estos casos, ¿no? Es decir, hablando de del cuidado que se tiene frente a estos casos en las instituciones educativas, ¿no? En otras instituciones, yo tengo entendido que también, ¿no? Hay algunos protocolos que se activan. No sé que no hay, digamos, medidas específicas, ¿no? Digamos, extraordinarias, ¿no? A partir de la pandemia. No las hay. Solamente se activan las que existen, ¿no? Si no hay otra pregunta. Okay, disculpe, y para el próximo año que se presume se volverán las clases presenciales, ¿se seguirán tomando algunas medidas? De repente, charlas de orientación a los alumnos o un conversatorio con ellos. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, como Ministerio de la Mujer, tenemos una estrategia específica que es la intervención en las instituciones educativas, focalizadas, ¿no? Sin embargo, tengo entendido también, ¿no? Que esto de, digamos, esta modalidad virtual, ¿no? No es una modalidad que, digamos, que ya no es una modalidad provisional, digamos, ¿no? Es algo que vino como una necesidad y que creo a la que vamos a recurrir siempre, ¿no? Entonces, dentro de las medidas de cuidado en menores de edad, ¿no? Muchas de ellas, digamos, dependen mucho de los padres de familia en realidad, ¿no? Como se ha visto en esta modalidad virtual, los padres de familia han tenido que verse obligados a digamos, a actuar, digamos, de manera más cercana a ellos, ¿no? De orientarlos, de aproximarlos, de facilitarles, digamos, ¿no? La comunicación de la virtual, las facilidades de la virtualidad para continuar su proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que también compete, ¿no? Si bien es cierto, digamos, el Estado, ¿no? Debe garantizar ciertas, digamos, facilidades para ello. En realidad, sí se ha activado, bueno, al menos de parte de las instituciones que conozco, sí se han activado medidas, digamos, para proteger a los jóvenes. Pero muchas de ellas ya no, digamos, dependen, ¿no? Necesariamente de una medida específica del Estado, ¿no? Entre ellas, lo que yo sabía, por ejemplo, en los colegios públicos, han generado drives, han generado Zooms, ¿no? Digamos, protegidos, ¿no? Y aún así, ¿no? Muchas de estas, como bien lo expuse, muchas de estas medidas de protección dependen de las mismas empresas, ¿no? Que, por ejemplo, Facebook, ¿no? Sabemos que Facebook tiene sus políticas de privacidad que no necesariamente garantizan eso. Entonces, ya escapa, digamos, a las... Y justamente este estudio que yo presento de Plan Internacional nos habla de la necesidad de generar mayor normativa, ¿no? Para también impulsar medidas de seguridad, ¿no? Ese es un poquito lo que te podría decir.